Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este espacio es dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para cada uno de nosotros. Mi nombre es Álvaro Sousa desde El Paso, Texas. Estamos presentando los temas, la conversión de Saulo. Y hoy presentamos el tema, la visita de Ananías. Pero vamos a orar a Dios para que Él nos guíe. Nuestro Padre, gracias, porque tú nos amas y nos permites hacer esta pausa. Ahora guíanos al estudiar esa conversión maravillosa de Saulo y que podamos aprender las lecciones que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos emocionados viendo la vida de Saulo, la transformación, cómo en el camino a Damasco, él quedó ciego cuando tuvo el encuentro con Jesús y se le dio la instrucción, dice aquí en Hechos capítulo 9, de que fuera precisamente a Damasco. Y se le dieron los datos precisos, pero al mismo tiempo había otra persona, dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Qué hermoso que en ese tiempo les hablaba directamente Jesús. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Recta, busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando, y ve y le impone las manos para que recobre la vista. En ese momento Ananías empezó su mente y dijo, Saulo, el perseguidor, el que tenía asolado a Jerusalén y que ahora está aquí en Damasco. ¡Wow! Era un momento muy difícil para Ananías, saber que se iba a enfrentar al peor enemigo de los cristianos de ese entonces, aquel que había llevado a Esteban a ser sacrificado. Sin embargo, era un orden de Jesús, era una orden directa de Jesús que fuera. Así que Ananías inmediatamente obedeció. Y dice aquí, y entonces se presentó delante de Saulo, el perseguidor. Y ahí delante de Saulo, entonces fue a imponerle las manos. Inmediatamente Saulo recobró la vista. Dice que como unas escamas se le cayeron y empezó a ver. Imagínense qué hermosa experiencia ahora de Pablo. Ya dejaba de ser el perseguidor, dejaba ser el apóstol del Sanedrín para ser el apóstol de Cristo Jesús. Ahora él tenía una misión de predicar a los judíos, pero mayormente a los gentiles. Era la obra especial que Jesús directamente le estaba encomendando. Fíjense, Jesús fue el que llamó a Saulo, lo transformó en Pablo. Ananías fue un instrumento que vino a confirmar a Saulo. Y dice la palabra que entonces, dice, al instante se le cayeron, verso 18 de Hechos 9, se le cayeron de los ojos como escamas, y al punto recobró la vista, y levantándose fue bautizado. ¡Wow! Aquí estaba Saulo siendo bautizado por Ananías. Y ahora los discípulos tenían miedo todavía. Sin embargo, Saulo empezó a demostrar que realmente él era un discípulo más de Cristo Jesús. Él había sido llamado directamente por Jesús. Ananías fue el instrumento
que lo empezó a llevar de la mano para el conocimiento. Imagínense todo lo que sucedió en esos días que estuvo ciego. Imagínense todo lo que él pensó, todo lo que reacomodó el Espíritu Santo. Como él ya había aceptado, él en ese momento fue lleno del Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo le puso todo el Antiguo Testamento que él conocía al pie de la letra, que había aprendido precisamente a los pies de Gamaliel. Ahora lo entendía las profecías, pero ahora él decía, ¿y cómo voy a hacer mi misión? ¿Cómo vamos precisamente a predicarle a tanta gente? Y él empezó a hacer su apostolado. Ahí mismo empezó en Damasco. Sin embargo, Dios tenía un plan precisamente para él. Vamos a ver cómo se desarrolla ya el ministerio, ya no de Saulo, de Pablo. Antes era Saulo, ahora tenía un nuevo nombre, Pablo. ¡Qué hermoso! Una conversión total y completa. Pero ahora yo me pregunto, esa intervención maravillosa que Jesús tuvo con Saulo, ¿no la podrá tener contigo, conmigo? Para que cada uno de nosotros podamos realmente entender bien el Evangelio. Acuérdense que Jesús es el camino cuando andamos con Él. Pero ahora hay que aprender las verdades. Pablo entró en el camino, pero ahora tenía que aprender las verdades, acomodarlas correctamente. Quizá ahorita nosotros las verdades que tenemos son fariseas, llenas de reglamentos, de normas. Quizá lo que Dios quiere es que tengamos algo más sencillo. Quizá el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros para entender el verdadero plan de Dios para nuestra vida. Así que yo te invito, cuando estudiamos esta historia, a que pienses, ¿qué cosas yo tengo que cambiar? ¿Qué perspectiva tengo que ver ahora cuando tengo un encuentro con Jesús? Cada uno de nosotros tiene que llegar a tener ese encuentro con Jesús para que podamos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Quizá estamos inactivos, quizá no como Saulo estaba muy activo con el enemigo, quizá nosotros estamos dormidos, somos los laodicenses. Quizá hoy el Señor quiere decirte que despiertes, que cambies toda tu forma de pensar, que veas al Jesús que sirve, que veas al Jesús que ayuda y te transformes en un Pablo que va a comenzar a hacer la voluntad de Cristo Jesús, no la voluntad de una iglesia o de una corporación o de una institución, no. Tú tienes que tener un encuentro como Saulo directamente con Jesús. Y para eso tenemos que orar a Dios, tenemos que estar en comunión con Él, para que así cada uno podamos desarrollar. Esta historia de Pablo ya es maravillosa, porque él tenía que aprender de nuevo las verdades, tenía que acomodarlas y luego él iba a tener la vida eterna y podía ser el instrumento que Dios había llamado. Mañana vamos a seguir viendo el comienzo del ministerio de Pablo, pero yo quiero orar por cada uno de ustedes para que podamos aceptar la gracia de Jesús y seamos una nueva criatura como Pablo. Oremos. Padre, gracias por esta visión que le diste a Saulo para ser Pablo. Ahora, Padre, ayúdanos a nosotros para tener esa visión. Ayúdanos, Padre, para que podamos realmente entender el plan que tienes para nosotros. Ayúdanos para saber qué debemos hacer en este momento. Quizá tú nos estás llamando, quizá tú quieres usarnos. Llénanos de tu Santo Espíritu y permite que hagamos la predicación del Evangelio para terminar la obra y que Cristo venga por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.